Catarrea ahora. Bienvenidos a un episodio más de Entre Políticos a través de Billy Videos RD y Conexión Verde RD. Nos acompañan hoy. Bienvenidos amigos a un episodio más de Entre Políticos. Agradecerle a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía. Mi nombre es Robert Tavares, un tipo como tú, como él, como ella, como todos. Hoy tenemos un invitado de lujo. Invitado especial desde Pe- Mao, desde el municipio de Mao. Con nosotros Robert Gómez. Buenas noches, Robert. Bueno, buenas noches, Isaías, Robert, mi tocayo, que me ha invitado a este programa. De verdad, le doy las gracias. Gracias a todo el público de Esperanza, de Mao, de Laguna Salada y, ¿por qué no?, de la provincia de La Valverde, provincia y ¿verdad? todos los que nos ven a través de YouTube en vivo, Exacto, en YouTube, en Facebook, Twitter. Instagram. Muchas gracias por darnos seguimiento, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. Robert Gómez, desde el municipio de Mao, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, un joven político con una trayectoria poco amplia en lo que es la política, pero vamos a empezar antes de entrar en materia con la política por la parte personal. ¿A qué se dedica Robert Gómez? Si nació, es nativo del municipio de Mao, ¿cómo ha sido su vida desde la infancia hasta la fecha? Brevemente ahí, Robert. Bueno, tú sabes, nosotros somos oriundos del municipio de Mao, de ahí es mi familia. Prácticamente yo me dedico al área comercial, lo que es el comercio de provisiones y algunos productos comestibles y no comestibles. Y nuestra vida siempre ha sido esa, siempre hemos trabajado en el área de ventas, primero como empleado, ahora luego como un pequeño empresario. Y hemos incursionado en la política desde a temprana edad, y esas son las dos partes que nos hemos enfatizado, ¿verdad?, en nuestra vida, tanto laboral como social. Y nada, Robert es un joven político, pequeño empresario, padre de una niña hermosa, eh, y nada, todo lo que ustedes han visto, un joven que está dedicado a su pueblo, a su comunidad, y hemos trabajado mucho siempre desde pequeño para que nuestro pueblo siempre tenga lo mejor. Primero desde el PLD, ahora en la fuerza del pueblo realmente. ¿Qué le motivó a Robert a participar en política? Bueno, ¿cómo te explico? La política es algo que se siente y se vive. Yo diría que uno nace con esa pasión, porque realmente yo siempre tuve esa pasión. Mi papá fue un dirigente del PLD, de aquello de Círculo de Estudios en Bonao, y siempre yo veía cómo ellos trabajaban, cómo se reunían, vendían periódicos, eh, creaban una disciplina, llevaban un ritmo de vida diferente a lo que los demás, vamos a decir, comunitarios, ¿verdad?, Sí. llevaban. Entonces, eso me fue motivando. Yo observaba mucho, principalmente a Leonel Fernández cuando comenzó. Le comencé a dar seguimiento, vi cómo ese joven vino y revolucionó todo lo que era la política. Y de ahí nace el apetito y comenzamos a seguirle desde muy temprana edad. Y ya luego aquí nos incursionamos en la oficina senatorial con el compañero Manuel Guichardo y comenzamos a dar pinino ahí en el antiguo partido nuestro, en el PLD. Y realmente de ahí nos fuimos formando hasta que vino la ruptura, la fatídica ruptura que originó la fuerza del pueblo. De ahí hemos comenzado. No fue tan fatídica porque parió algo bueno. Sí, en el momento sí, fue fatídica porque realmente teníamos un partido estructurado en el poder, teníamos otro aire, había avance, había progreso, y que de repente todo se demoró, ¿no? ¿Verdad? Que hay una Y a comenzar de división. cero. Todos los Sí. cambios son bruscos Sí, y en complejos. el momento lo vimos fatídico, ¿verdad? Pero luego ha resurgido que nos ha abierto oportunidades a muchos jóvenes de crecer, de desarrollarnos. Hemos visto un Leonel Fernández renovado, nuevo. Y nada, hemos venido formando una organización que de hecho ha crecido bastante. En 5 años ya lideramos la oposición, hemos ido a varios procesos electorales y hemos jugado un tremendo papel
creo que no hay organización alguna o líder político en la República Dominicana y en el mundo, diría yo, que haya crecido tanto en tan poco tiempo. Y eso se lo debemos al liderazgo y a la capacidad intelectual y profesional y política que tiene el presidente Fernández. Bien, Robert, vamos a entrar para allá, para esos temas, pero vamos a seguir una cronología de tu ingreso a la política. Ya sabemos que estás en el órgano más importante y rector del partido, que es la dirección política, la dirección central, perdón. Sí. Pero antes de, ¿cuáles roles o cuáles posiciones había ocupado Robert Gómez dentro del partido La Fuerza del Pueblo en el municipio de Mao? Mira, como yo te explicaba ahorita, yo pertenecía al ámbito privado. Yo era miembro del partido, del PLD, tenía mi simpatía, asistía, apoyaba a algunos candidatos. Y, ¿cómo te explico? No podía tener una militancia tan activa directa porque yo trabajaba en una empresa privada que nos prohibía a nosotros efectuar... Ser activista político. Exacto, o ser activista político. Luego, cuando se da la ruptura, en varias campañas yo trabajé con el ex senador, con Manuel Bichato. Siempre en la campaña yo me sumaba, lo apoyaba, pero como de lejito. No tanto... Tras batidores, como dicen. Exacto. Siempre fui un fiel seguidor de él, o soy un fiel seguidor de él, y le apoyaba. Pero luego, ya en el 2016, ya cuando yo salgo de esa empresa privada y me dedico a mis negocios, no, perdón, en el 2012, cuando Danilo comenzó a aspirar, sí, okay. Ahí ya yo me dedico de lleno a trabajar en ese equipo. Yo recuerdo que me llevó un amigo que yo tengo, que le dicen Pistolero, un activista de allá de Mao, y yo comencé prácticamente ayudándole, organizando los eventos, que había que hacer esto allí, aquí, allá, y lo hacíamos. Y el compañero Guichardo fue tomándonos confianza, fue conociéndonos, y ya ahí se desprende y se arma el proyecto de lo que es la Juventud con Leonel. Ahí yo comencé a trabajar en ese equipo. Ya en el 19 viene y se da la ruptura, entonces ya yo paso a ser encargado de la juventud del municipio de Mao en una asamblea que se hizo allá. Me propusieron y ahí comenzamos. Ya en el transcurso de la formación del partido he pasado por varias posiciones. Yo te conocí como secretario general de... Sí, ahí se da, eso ya se da en el 2020. Ya prácticamente cuando se hacen las asambleas, se hace todo lo correspondiente, ya ahí yo voy a una asamblea y gano la secretaría general, acompañando al compañero Adalberto Rodríguez. Realmente también yo fungí como encargado de tecnología a nivel provincial y encargado de protocolo. O sea, cada vez que tú veías que venía Leonel, que había una actividad, ahí estaba yo detrás, trabajando en esos aspectos. Entonces todo eso, ese trabajo que nosotros hemos venido desarrollando, luego yo me enfoqué y formé un intermedio, uno de los intermedios más concurridos que tiene el municipio de Mao, humildemente, y eso nos da la pauta. Ya en varios procesos eleccionarios, yo también participé en la Junta como delegado técnico, y ya la historia ustedes la saben, hemos transcurrido. Luego viene la decisión de elegir 6 miembros de la dirección central, porque habían ratificado los anteriores, y por el trabajo que habíamos desempeñado, varios miembros de la dirección política tomaron nuestro nombre en cuenta y gracias al Señor ahí estamos todavía. Qué bueno. Robert, ¿por qué en Mao se le hace tan difícil a un candidato de la oposición ganar la alcaldía? Mira, lo que pasa en Mao es lo siguiente. Yo siempre he dicho que nosotros como oposición nunca nos ha interesado ganar la alcaldía de Mao. Aparte de que hemos tenido alcaldes, por ejemplo como el caso de Odalí Rodríguez, que han hecho gestiones hegemónicas y que desde la alcaldía han sustentado su partido hacia afuera, vamos a decirlo así, con empleo, con ayuda. Eso es algo que se ha vivido. O sea, para tú ganarle a un candidato del PRM en Mao, tú tenías que primero ganarle a la nómina del ayuntamiento. Ahí tú arrancabas con 700, 800 empleados más sus familias, que prácticamente tú calculabas y decías, bueno, hay 3.000 votos en el colchón adelante. Ya ellos tenían 3.000 adelante.
sin hacer nada para ellos arrancar unas elecciones. Aparte de que el municipio de Mao, tú sabes que ha sido un municipio PRMista toda la vida, que no ha sido tan fácil. Incluso en un momento tuvimos la oportunidad, en 2 ocasiones hemos tenido la oportunidad de arrebatarle la alcaldía. Una vez con Arsenio Franco, que por 98 votos se perdieron las elecciones, y en otra ocasión... Eso fue en el PLD. Sí, y en otra ocasión en una alianza que hubo con Felipe Rodríguez el Chino, que fue por 100 y pico de votos también. Hemos tenido 2 buenas oportunidades para hacernos de la alcaldía del municipio de Mao. Pero más bien yo lo que entiendo es que nosotros como oposición no hemos articulado bien candidaturas que sean de peso. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Nosotros en las elecciones pasadas tuvimos un muy buen candidato, que fue José Eduardo, una figura bien conocida de aquí, que ha sido gobernador. Y que goza de una simpatía increíble dentro de la población. Pero ya en la candidatura del Mello vino 3 meses antes para no dejar un vacío en la fuerza del pueblo, y él valientemente dice, no, yo lo voy a asumir y voy a trabajar hasta donde yo pueda, lo que yo más pueda, y vamos a echar el partido para adelante. Fue un sacrificio que José Eduardo sabía no iba a ganar, sabíamos que no tenía la oportunidad quizás, porque había una división. Tanto el PLD iba por un lado, como la Fuerza del Pueblo por el otro lado. Entonces no se pudo articular una alianza real en el 2024 para nosotros poder retomar lo que es la alcaldía de Valverde, que nunca la hemos ganado realmente, de Mao, perdón. Pero sí hemos tenido buenas oportunidades que se han desaprovechado por una cosa o por la otra. Robert, tomando en cuenta esos puntos que mencionas y que ya enfatizaste en el tema de la alcaldía específicamente, ya el partido La Fuerza del Pueblo participó en el pasado torneo electoral 2024, ya es un partido que tiene 6 años de experiencia o de fundación, pero ya tiene... todavía. Es un bebé, pero tú sabes que en el transcurrir se va adquiriendo experiencia y se van haciendo algunas correcciones. Sí. ¿Qué está haciendo la dirigencia de Mao, del municipio de Mao, para contrarrestar esos puntos? Tomando en cuenta lo que dice, en este caso, el PRM tiene la alcaldía y tiene la senaduría a su favor. Y las diputaciones. Y las diputaciones. O sea, no es con un adversario fácil que se está debatiendo, pero ya la Fuerza del Pueblo como partido, la dirigencia, la dirección política de Mao municipal, cuando se reúnen, cuáles son las metas y los puntos, cómo va a ganarse el electorado del municipio de Mao. Mira, principalmente lo que yo creo es que nosotros tenemos una falencia interna que tenemos que corregir, y es que tenemos que tratar de integrar a todos los dirigentes. Ahora mismo quien está dirigiendo el municipio de Mao, un compañero muy capaz, el compañero Alcide Brea Franco, por el momento. Ustedes saben que nosotros venimos de un letargo, de que duramos intervenido mucho tiempo en la provincia, y aún no hay una definición de quién va a dirigir, quién no. Ciertos grupos se han autodenominado las direcciones, y eso yo creo que nos ha perjudicado bastante. Pero, ¿qué pasa? Ahora mismo, yo siento que no hay una dirección clara, que ahora mismo no hay estrategia bien definida, que no hay claro hacia dónde va el norte de las candidaturas de la Fuerza del Pueblo. Es muy prematuro, todavía no podemos definir una cosa o la otra, pero realmente yo creo que nosotros en el transcurso del tiempo sí vamos a poder ir articulando algunos candidatos que tenemos de buenos relieves, pero yo considero que en las elecciones pasadas algo que nos perjudicó bastante fue el tema de la alianza. Nosotros nunca debimos esperar... Una alianza que no fue alianza al final. Prácticamente no. Yo creo que debimos desde un principio definir bien claro cómo íbamos a actuar en ese proceso. Y realmente considero, desde mi punto de vista, esa es mi opinión personal, de que la alianza no fue factible para la Fuerza del Pueblo. No. En ninguno de los aspectos, porque realmente si vamos a la alcaldía, realmente no logramos articular una alianza real. El que no hubo. A nivel de diputados tampoco, y a nivel de senador fue un fracaso. Totalmente se impuso
Danilo impuso a la doctora Ángela Pozo en esta provincia, porque digo que fue una imposición, porque nosotros llevábamos el mejor candidato, una persona que había sido senador 2 veces, que era el compañero Guichardo, y que su candidatura iba viento en popa. Y Guichardo, como un soldado de Leonel, Danilo presiona a Leonel por la candidatura de Mao. Todos sabemos que Ángela Pozo es una hija de Danilo, como dicen, y se le cedió. Pero al final de cuentas vimos que no se hizo nada, que ni siquiera, yo no vi mucha valla publicitaria, yo no vi un trabajo que tú dijeras para ganar una candidatura senatorial. Entonces, ahí viene el proceso de debacle. Robert, ahí mismo. A nivel de candidatura viene la debacle. Eso es lo que es mi opinión. Y apoyó la Fuerza del Pueblo como partido a la candidatura de la alianza de Ángela Pozo. Todo el tiempo, desde que se nos anunció en la dirección política de la provincia. Lo primero que hizo el presidente en ese momento, que era el compañero Manuel Guichardo, fue tomar un teléfono y llamarla delante de nosotros, para ponerle a disposición la estructura partidaria de la Fuerza del Pueblo. Y si te das cuenta, la Fuerza del Pueblo aportó un número significativo de votos a la compañera Ángela Pozo en ese momento. Okay. O sea que la Fuerza del Pueblo, si tú te das cuenta, aquí en Esperanza ustedes también hicieron un trabajo fenomenal. O sea, el compañero Nao se integró fuertemente con ella y se hizo lo que se pudo. Ahora, tú como candidato, el candidato senatorial es el dueño de las candidaturas, ¿verdad?, de la provincia. Es el que tiene que salir a ubicar en cada distrito, en cada municipio, las personas clave y ponérselas a su disposición. No nosotros tenemos que ir detrás de ellos en cierto aspecto. Entonces, para mí eso fue lo que le faltó a Ángela, que Ángela no se acercó más a la dirigencia, tanto local como en los distritos. Por ejemplo, tú tenías un Cufín en Guatapanal que sacó casi 1000 votos y Ángela no fue por allá. ¿Entiendes? José Eduardo Núñez Mao, el compañero Guichardo, nosotros, Adalberto y los demás dirigentes. Nunca vimos a Ángela Pozo visitar. No hubo un acercamiento como candidata oficial de la alianza. ¿Entiendes? Entonces, no se le vio como el ímpetu, el ánimo, ni siquiera una publicidad agresiva para un candidato a senador. Entonces, ahí es que uno dice, bueno, pero ¿y para qué fue la alianza? ¿Por qué cedimos una senaduría que por lo menos con el compañero Guichardo hubiésemos podido competir y hubiésemos quedado mejor posicionados? Entonces ahí hubieron muchos factores que incidieron en que esa candidatura no fuera exitosa realmente. Okay. Robert, con esos problemas que influyen en la Fuerza del Pueblo internamente, como tú has dicho, ¿tú crees que hay oportunidad para armar una boleta ganadora en Mao de cara al proceso del 2028? Bueno, tenemos tiempo para todo. Yo creo que nosotros como partido tenemos que llegar a un consenso, tenemos que equilibrar la dirección, porque ahora mismo eso es lo que falta, equilibrar. Es que no es que no queremos fulano, no es equilibrarlo. Porque, por ejemplo, hay dirigentes ahora mismo como Nao Mena, que tú me preguntas, ¿y cuál es la función de Nao Mena? Una persona que ha sido 2 veces alcalde, que tiene equipos, que tiene intermedios, que maneja quizá más de la mitad de los intermedios que hay en el municipio de Esperanza, y mucho más dirigentes. Si te va al caso de Mao, Adalberto Rodríguez, en el caso mío, que tenemos más de la mitad de los intermedios del municipio. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Entonces, yo creo que ahí ha faltado un poquito de empatía. Hay algunos dirigentes que han querido autosecuestrar las direcciones. Entonces, mientras se piense así, el futuro del partido será incierto. Yo no digo que no tenga solución, yo creo que puede tener solución, porque todo es sentarnos en política, el conflicto reina siempre, ¿verdad? Sí. Y hay que resolverlo, y en algún momento nos llegaremos y nos pondremos de acuerdo. Exacto, es necesario que llegue ese momento para que el partido desempeñe un buen papel, sí, políticamente claro, hablando en la provincia. Tiene que llegar, porque al final de cuentas, el objetivo nuestro, en mi caso personal, es que Leonel sea presidente. Yo soy un dirigente que yo no necesito cargos. Yo de donde me pongan, de donde yo lo haga, yo soy un dirigente, yo tengo mis intermedios, yo soy miembro de la dirección central, yo, gracias al Señor, en la provincia gozo de una buena aceptación, y desde donde me pongan, yo puedo ayudar a Leonel Fernández a ser presidente y a la Fuerza del Pueblo, no importa el lugar. ¿A quién crees tú que le toca equilibrar esa balanza dentro de la Fuerza del Pueblo? Nosotros tenemos un supervisor que ha sido supervisor de esta región por mucho tiempo, que es el compañero Freddy Pérez. Y el compañero Freddy Pérez es un experto
en el manejo político en esta región. Conoce a todos los dirigentes, ha demostrado su capacidad y creo que también recientemente se nombró al compañero y amigo Guzmán Fermín, un ex jefe de la policía y un hombre muy cercano de Leonel Fernández, como supervisor de Valverde. Hay muchas cosas que van a cambiar, porque lo que pasa es que hay personas que tienen actitudes muy prehistóricas, vamos a decir así. Pensamientos como que creen que van a ocupar todos los cargos de la provincia, y no es así. O sea, tú tienes que ser más político, más inteligente, más abierto, porque al final de cuentas, el control de cualquier institución o de cualquier organización en política te lo da tu liderazgo. Aquí hay gente que no fueron nunca presidentes, y voy a mencionar un caso, el compañero de Manuel Guichardo. En el PLD nunca fue, creo que llegó a ser miembro de la dirección central, y ha sido el político que más cargo ha ocupado en esta provincia. Gobernador, varias veces. Senador, varias veces. Diputado, varias veces. Subministro, viceministro de Interior y Policía. Diputado en el Parlacén. Y hay otros cargos que no recuerdo. Más de 50 años en el ámbito político. Y ha sido quien ha dirigido todos los procesos de Leonel Fernández en esta provincia, sin ser presidente, sin ser, bueno, miembro de la dirección central fue. Entonces, ¿por qué yo pongo este ejemplo? Porque el compañero, por ejemplo, demostró, valga la redundancia, que ha sido un líder político. Y su primera senaduría la ganó en oposición a todos los dirigentes del partido. Tenía de contrario a Eliseo López. Cuando hablo de contrario, hablo de adversario. Adversario internos. Exacto, porque tenían otro candidato, a la compañera Ángela Pozo, a Nini, a Domingo Colón. Toda la dirigencia del partido la tenía en contra. Y aún así el compañero, con su liderazgo en la base, fue electo senador. Primero al interno y después hacia afuera. Entonces, eso quiere decir que el discurso que el presidente Fernández ha adoctrinado y dice que no se necesitan cargos para ser un líder político, yo se lo compro y lo asumo. Y yo lo creo así, porque ya hemos visto varios ejemplos. Cuando tú como líder, o no como líder, cuando tú como un dictador político quieres imponer que en una reunión, por ejemplo, no se pueda expresar un compañero, o no puede exponer su punto de vista, o que sea restringido, o que las cosas sean como tú digas, eso perjudica mucho, tanto a la institución como a ti como líder. Y eso se ve, eso se expresa. Y yo el otro día ponía como ejemplo una reunión que hizo el compañero Nava con su gente. Y esa reunión fue mucho más concurrida que cualquier otra reunión que se haya dado en la provincia en los últimos 5 meses. Y yo dije, no es un tema de cargo, es un tema de liderazgo, un tema que la gente te siga, que te perciba, que tú eres una persona humilde, que tú puedes sumarle, que tú puedes tratar, porque al final de cuentas, ¿qué son las personas que uno trata? Son personas, son gente con sentimiento, que tú tienes que saber manejarlo. Entonces, yo creo que el discurso que el presidente Fernández nos dio hace unos días, de que nosotros tenemos que ir formando políticos, formando gente que sirva, que esté dispuesto a servirle al pueblo, es algo que aquí debemos de adoptarlo. Nosotros, los que ya vamos a una edad un poquito más avanzada que los que vienen detrás, tenemos que preocuparnos por eso. El verdadero líder forma, prepara, va haciendo un relevo. Y ahí vuelvo y tomo el caso del compañero Manuel Guichardo. Muchos de los jóvenes de hoy que estamos en la fuerza del pueblo, que nos vamos desarrollando, es gracias a ese líder. Mi caso, mi ejemplo primordial. Tú eres fruto de una oportunidad de Manuel Guichardo. No, y el desarrollo. La compañera Lismeidi, el compañero Ediberto. Muchos de esos jóvenes fueron porque él lo apadrinó y lo agarró. Miren, venga, ustedes tienen condiciones para esto, para aquello, para desempeñar X función. Y eso le dio éxito al partido. Nosotros sacamos 14.600 votos en las elecciones pasadas. Y tú dirás, bueno, pero caramba, pero un partido nuevo, joven, con 14.600 votos, eso es un éxito. Claro. Fue casi un 30% que sacamos en la provincia. Y el promedio nacional tuvo por ahí entre un 30%. Entonces, es decir que nuestro desempeño fue bueno. Aún con varias retrancas, con 12 miembros de la dirección política que se retiraron. Y aún así lo pudimos hacer. Y la juventud se fajó. ¿Entiendes? Entonces, uno debe de ir creando, avanzando, pero dejando huella. Yo le voy a poner otro ejemplo.
Yo tengo un muchachito en Mao, por ejemplo, Yacer Feliciano, que no era político y lo traje yo a la política. Hoy Yacer es un dirigente. Hoy dirige la juventud de este partido en el municipio de Mao. Yacer es un pupilo tuyo. Bueno, yo no voy a decir pupilo, pero yo lo traje aquí. Él no era político. Ok. Y lo introduje y se fue desarrollando y ha llegado a un punto que ya Yacer es una figura dentro de la fuerza del pueblo. ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata. De eso se trata, de crear líderes, de dar oportunidades, de abrir el abanico, de abrir el partido para el desarrollo. No es de secuestrar, no es de querer que todo el que está al lado mío sea mío. Si no es mío, no vale. No, eso no se puede, realmente. Robert, ya dejando un poquito de lado el tema interno de la Fuerza del Pueblo, que auguramos que y necesitamos que eso se resuelva pronto para Sí, yo creo que sí, ya comenzar los trabajos políticos necesarios para tener resultados positivos en el 28. Dejando esa parte ya a un lado, vamos a entrar ya al rol de un dirigente de la Fuerza del Pueblo como oposición. Estos temas del presidente, esta gestión del PRM encabezada por el presidente Luis Abinader, tú como joven, como empresario, como político, ¿qué tú tienes? ¿Cuáles son los puntos que tú dices hay que mejorarlo? Hay que hacer un cambio real en la aplicación política del gobierno, en sentido general. Bueno, yo diría en cuál lo están haciendo bien. Esa sería mi pregunta. Pero mira, básicamente nosotros hemos tenido un gobierno de mentiras. Yo diría eso, un gobierno de mentiras. ¿Por qué? Porque desde el inicio que tomaron el control, vamos a decirlo así, han venido maquillando cifras, haciendo anuncios, no cumpliendo. Pero todo radica en planificación, todo radica en conocimiento. O sea, y en la voluntad política. Por ejemplo, los primeros 4 años del PRM fueron más marketing y publicidad. Y acusaciones. Que otra cosa. Y culpar a lo del gobierno del pasado. Exacto, eso me refiero a las acusaciones. Eso es culpa de. Sí, eso es culpa de. Entonces, cuando a usted se le elige como presidente de un país, es porque usted conoce las problemáticas. Y es porque usted tiene un plan de gobierno para enfrentar esas problemáticas y darle solución. O por lo menos no solucionarlas, porque los problemas en países como el nuestro, subdesarrollados, nunca se resuelven, pero se mejoran. Se mejoran, se llevan a un punto donde ya no son tan falentes para la sociedad o para la comunidad. Entonces, ahí yo creo que radica el principal problema, planificación. Robert, ¿qué opinión te merece las 35 obras que el presidente anunció que se han hecho en la provincia de Valverde? Bueno, yo nada más veo 2. ¿Podrías mencionar esas 2? Bueno, la que yo he visto, ¿verdad? Que es el alcantarillado de Mao, el registro sanitario, que llevan 5 años y no le dan conclusión. Fue una obra que se presupuestó en 1.500 millones y ya va en 3.000 y pico y todavía no hay solución con ella. Y la avenida de Mao. Esas son las 2 únicas obras que... Pero tampoco está concluida. ¿Te refieres cuando dice la avenida, la Benito Monción? La Benito Monción. Eso es un desastre. Esas son las 2 obras que yo reconozco. ¿Mintió el presidente o mintieron los funcionarios? Mira, yo me resisto a creer que fue Luis Abinader que mintió. Yo creo que, porque al final de cuentas, esos informes no los prepara él. A él le preparan los informes, pero también el presidente debe de tener un equipo. Es que se supone y maneja todos los estamentos de investigación del país. Ya él sabe en la situación que ha estado y que hay funcionarios que en otras ocasiones lo han hecho quedar mal. Yo como presidente, 15, 10, 20 días antes, para yo garantizar un informe y darle un discurso al país, como el que él dio el 27 de febrero, los sistemas de investigación o de inteligencia del país tienen que investigarme todo lo que yo voy a decir ahí primero, porque él tiene la potestad para eso, y lo controla y lo maneja todos los estamentos de investigación. Mira, se dan muchos factores. Esa teoría ya de que pusieron al presidente a hablar mentiras, yo creo que esa teoría falleció el mismo día que salió Joaquín Balaguer del poder, por allá en el 96. ¿Por qué? Porque se le atribuían muchas cosas a que Balaguer era no vidente, que al final, bueno, hay una historia sobre el hospital de aquí, cuando él lo inaugura,
que él pide que lo suban al segundo nivel, estando aquí, ahí en la inauguración, ahí en el hospital que está acá. Y dijeron, no, presidente, como que lo envolvieron ahí. Ya, pero de ahí para acá, todos los presidentes que hemos tenido no son ciegos, no tienen la misma edad que tenía Balaguer en ese tiempo. Entonces, dicho esto, tú decías de los estamentos de seguridad. Es tan simple y tan fácil de ver y captar esa idea que cuando el presidente se va a trasladar a un punto del exterior del país, la avanzada y su equipo de seguridad presidencial llega 3 días antes. 3 días antes. Entonces, el presidente de una nación es la persona más informada en esa nación. Así es. Entonces, ¿cómo no le van a decir, espérese presidente, ese puente no está concluido? Porque nosotros que somos barbedenses nos estamos refiriendo y preguntando dónde están las 35 obras. Pero ya cuando hacemos un chequeo en las redes sociales y en los medios nacionales, el país entero le está preguntando dónde están las obras. Sí. Mira, el problema es lo que te digo, es que a veces yo me pondría en sus zapatos y en la presión que él como presidente tiene. Al final de cuentas, él es un solo hombre. No es que yo lo estoy justificando. Ahora, de que lo han puesto a hablar mentira, lo han puesto a hablar mentira. Eso es obvio. Pero que son evidente. mentiras permitidas, Robert. Bueno, en cierto aspecto él dirá, en alguna, tendrá el conocimiento de algunas, pero no de todas. Porque hay un ejemplo. O sea, cuando tú agarras y dices que tú tienes 2,000 y pico de obras en el país y la mencionas provincia por provincia, o sea, un solo hombre, un presidente, no tiene la capacidad de Sí. tener conocimiento de todo eso. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces ahí es que yo digo que él también ha sido flojo. Porque con las experiencias que él ha tenido ya en los discursos pasados, que ha pasado cosas similares, porque por ejemplo, si tú recuerdas el del 27 pasado, Fue su sexta rendición de cuentos. Sí, entonces le montaron un discurso de Martin Luther King plagiado. Oye, con eso era para que él agarrara y votara a tú el que se encargó de eso. Y el operador de teleprompter iba 10 palabras, eran Robert. Por adelantada. Adelantado a él. Y el pobre era sofocado. Entonces es planificación. Pero por toda parte que tú buscas es planificación. Es que no hay planificación. ¿Entiendes? No hay conciencia. No hay capacidad. Pero si lo vamos a ayudar, viéndolo desde el punto de vista que tú planteas, de que no lo están ayudando, eso se ha hecho una política colectiva internamente en el tren gubernamental. Sí, claro. Recordemos, en el 20, a él le tocó inaugurar el acto formal de muchas obras que el presidente Medina había dejado listas. Dentro de esas, podemos recordar, que es el caso que voy a citar, la maternidad de Lomina, la remoción de la maternidad. Sí. En ese momento, la ministra de Interior y Policía era senadora, y ella, cuando le tocó la palabra, se atribuía la obra al gobierno que apenas tenía meses. Y el mismo presidente, cuando le tocó el discurso central, la corrigió. Le dijo, no, fulana, esta obra no es nuestra, nos tocó entregarla. Es lo que te digo. Pero ahora se ha hecho al revés. Ahora ellos han cambiado de metodología y le han dado paso a esas atribuciones de obra que ellos no han hecho. Para ellos iniciar una obra y concluirla. Ahí Ese está el detalle. Ese es el formato actual. ¿Entiendes? Iniciar una obra y concluirla. Y lo vemos con el metro de Santo Domingo, la línea de los Alcarrizos. Incluso una obra que se inauguró y que todavía no está concluida. Línea 2. Que tiene muchas falencias, que tiene mucha debilidad. Y quiera Dios que no pase una catástrofe. Eso es natural en ellos ya. Mentir es natural. En asunto de gestión, sí. En asunto de gestión municipal, la alcaldía de Mao, ¿qué aporte o qué obras puede presentar la alcaldía? No gobierno central, pues ya dijimos que el gobierno central tiene el alcantarillado, tiene el tema de la Benito Monción, que tiene desde el 20 en eso. Pero como alcaldía, ¿qué obra tú como maeño, como municipio que reside ahí, tú puedes decir, bueno, eso lo está haciendo la alcaldía? Mira, una obra en sí no hay ahora mismo visible, que yo sé. Una obra visible. El punto lumínico, lo más luminoso de la alcaldía ha sido la cultura, eso hay que reconocerlo. Sí, ha sido cultura, bueno. Lo demostró en diciembre ahora. Sí, hay que reconocer eso. Algunas actividades, ¿verdad?, que se hacen los fines de semana, conciertos y eso.
en cultura ha sido exitoso. Ahora, en los temas intrínsecos de la ciudad, lo más relevante, lo más importante, organización del tránsito, bueno, la recogida de basura mejoró un poco, no podemos ser obtusos y mezquinos y decir que no. Pero creo que en tema de obra de infraestructura se ha quedado corto a lo que prometió. Se ha quedado corto. Realmente hemos visto que se han tomado medidas, por ejemplo, como cerrar el cementerio en una ocasión. Yo cuestioné eso y el alcalde me llamó y dijo, no, Robert, mira, es que hay mucha delincuencia y esto. Digo, caramba, entonces están reconociendo que los organismos de seguridad no funcionan en este municipio. Sí, pero que tú sabes, yo soy el alcalde. Bueno, pero llegamos a un punto de acuerdo y volvieron otra vez y abrieron el cementerio porque no se podía pasar. Tú podías llegar a un vehículo y tenías que dejarlo afuera, no podías entrar en tu vehículo a un cementerio que es bastante amplio. Esa fue uno de los temas que tuvimos un roce, vamos a decirlo así. Pero mira, ahora mismo esa obra sanitaria, que para mí ha sido la obra más perjudicial que ha tenido el municipio de Mao, que ha sido coordinada por el alcalde del municipio de Mao. Yo te tengo una pregunta en cuanto a eso. Ahí mismo, sí, escúchame. ¿Es cierto lo que dicen algunos municipios maeños, que el alcalde todavía se quedó con el chi de cuando era funcionario de INAPA? Me explico. Que él se atribuye cosas que son de INAPA y que como que se le olvida y la ejecuta o la manda a ejecutar. Lo que pasa es que él tiene una cercanía con el director de INAPA, Wellington Arnao, y prácticamente tú sabes que en política, siempre cuando tú eres amigo sí, se usa el amiguismo. Entonces ya tú prácticamente esas instituciones, tú con su liderazgo las diriges. Y yo creo que no lo veo mal, porque si es en favor de la sociedad o de la comunidad, pues está bien. Ahora hemos visto una obra que ha sido fatídica para el pueblo de Mao, que ha desorganizado el tránsito, que ha dañado las calles, que ha creado enfermedades pulmonares, porque toda esa polvareda ha creado muchos problemas de salubridad y de todo. Dificultades comerciales también, dificultades comerciales. Y daños de vehículos. Sí, ahora, a nivel personal, el alcalde es una persona que él escucha. Eso yo tengo que reconocerlo también. Yo le he hecho muchas críticas. Por ejemplo, una vez cuando andaban quitando todos los comerciantes de las aceras y esto, yo lo llamé personalmente, le dije, mira, esto y esto no está correcto. Porque usted no puede ir a una persona que tiene 20 años vendiendo en un sitio y quitarlo. No, Robert, espérate, yo voy a hablar con el departamento encargado de eso y vamos. Esa es una parte luminosa que tiene el amigo Jovendy Jiménez. Y como toda gestión tiene sus debilidades y oportunidades y hay que reconocerlo. Ahora, en cuestión de infraestructura, yo creo que se han quedado cortos. Yo creo que han tenido mucha debilidad porque realmente el ayuntamiento de Mao maneja unos 150 millones de pesos anuales. Entonces un tremendo presupuesto, ¿verdad? Y hay arbitrios que han aumentado de precio en el transcurso de la gestión y él dice que ha saneado la nómina. Entonces, de hecho, yo me gustaría saber dónde han ido todos esos recursos. Me gustaría eso saberlo, pero realmente en el aspecto municipal en Mao no hemos visto avance. Yo entiendo que no ha habido avance, excepto cultura, que reconozco ese punto luminoso. Y los legisladores te representan a ti no como político, sino como ciudadano. ¿Te sientes representado por los legisladores de Valverde? Bueno, yo entiendo que los legisladores, su trabajo es fiscalizar, ¿verdad? Y proponer proyectos de ley, pero todavía yo no entiendo o no he sabido de algunos que se hayan propuesto de aquí de Valverde, ni del senador, ni de los diputados. Por ahora no he visto ninguna. Yo creo que no han tomado la palabra en el hemiciclo. No lo he escuchado hablar. Creo que escuché a Odalí una sola vez hablar, pero no hemos visto ni siquiera las oficinas senatoriales ni de los diputados funcionando en la provincia de Valverde, cómo funcionaban en nuestro gobierno. Incluso yo siento que ha sido el trabajo legislativo más pobre que hemos tenido en los últimos 40, 50 años de gestión aquí. Y tenemos mucha oportunidad. Y realmente el pueblo lo sabe, porque el pueblo, por ejemplo, en los gobiernos del PLD, teníamos una oficina senatorial ahí que se resolvían muchísimos problemas desde ahí. Y la gente tú le preguntas y lo reconoce y te dice, coño,
Cuando Manuel, nosotros íbamos y había una oficina donde tú ibas, y si tú no salías con el problema completo resuelto, pero por lo menos tenía un avance, porque eso tenía Manuel, que Manuel era un hombre que si él te dijo, no, yo te puedo dar 10 pesos, son 10, no 20, no 30, no 10. Te iba y estaba ahí. Una receta, ahí estaba. Funda, esto, lo otro. Oye, era el centro de asistencia social, que ni la gobernación en ese momento. Entonces, hace falta una gestión legislativa importante. Los legisladores no están diseñados para eso, pero realmente en nuestro país ese presupuesto legislativo cubre muchas necesidades que el gobierno central no puede, que el pobre, que el de a pie no tiene dónde ir a reclamar, dónde pedir, tenemos una sociedad pobre prácticamente. Entonces, yo a veces escucho y hay gente que dice, no, porque los barrilistas hay que eliminarlos. Y yo diría, pero en una sociedad como la nuestra, donde el pobre está impuesto a buscar políticos, a pedirle la ayuda, esto, lo otro. O sea, no hay forma de... Pero el senador del Distrito Nacional bien ha usado el barrilito. Sí, claro. Y lo ha distribuido muy bien. Ha creado un fondo y lo va variando, va ayudando dependiendo la necesidad. Se llama el Fondo Gadier. Lo creó por un niño especial que tuvo una falencia y él lo utilizó para ayudarlo en un mes. Y de ahí para adelante se le denominó así. Y hemos visto que el senador de la capital ha hecho un excelente trabajo con esos recursos, que son poquitos para la cantidad de votantes que tiene. Incluso yo diría porque el de Valverde no hace una mejor gestión. Es ahí, tú mencionabas, con ese recurso. Más bien definía la función legislativa constitucional de un legislador, valga la redundancia. Crear, proponer leyes y fiscalizar, obviamente. Pero por un tema sociopolítico y hasta cultural, nuestro país ve un legislador como un gestor de su pueblo, de su demarcación. Claro. En el pasado hemos visto de todos los partidos, porque no podemos obviar la historia ni la realidad, legisladores que son gestores de... Sí, claro. Por ejemplo... No, y también reciben fondos para ellos, que es lo que aplica el senador de distrito, Omar Fernández. Él le da buen uso porque él lo utiliza en gestión social. Sí, claro. Pero mira, basándonos en el caso específico de la provincia de Valverde, cada 4 años a nosotros como valverdenses se nos venden sueños de todas índoles, y ya lo vemos como hasta normal eso, pero hay un sueño específico que todos los aspirantes, entiéndase a senadores y a diputados, venden, que es explotar la parte ecoturística que tiene la provincia a ambos extremos, pero mayormente aquí en la cordillera septentrional tenemos varios puntos que ellos lo han explorado. Y recuerdo que cuando el compañero Manuel era senador y Ángela Pozo diputada, trataron de hacerlo, pero no sé qué pasó ahí, no recuerdo bien por qué se cayó. Pero eso es una promesa de nunca acabarse y nunca cumplirse. ¿Cuándo tendremos? Mira, lo primero es que hay que entender la idiosincrasia de esas posiciones legislativas. Porque si te digo, bueno, en la gestión de Dino Lasco se logró que se declarara la provincia de Valverde como ecoturística, eso hay que reconocerlo, sí. Se logró. Pero al final de cuentas, el ministro de Turismo no es el encargado de gestionar esos recursos. No, y de hacer que se cumpla. Y de hacer que se cumpla. Entonces, tú como senador o como diputado, tú puedes hacer la propuesta y someter una resolución, pero al final de cuentas, ¿está dispuesto el ministro de Turismo a invertir esos recursos? Ese es el punto. ¿Tiene el gobierno central la capacidad de invertir los recursos necesarios para que una provincia como Valverde sea ecoturística, teniendo necesidades en Pedernales, teniendo necesidades en Valladolid, teniendo necesidades en La Romana y en esos lugares? ¿Tú me entiendes? Esas inversiones que se hacen ahí, principalmente, son porque vienen hoteleros de otro país a realizarlas. Y se le ha dado apertura. Eso comenzó con el presidente Fernández cuando le entregó esa zona del este a los Rainieri, que era un desierto. Y ahí comienza y nace
el turismo en República Dominicana. Ahora, ¿qué pasa? Sería un éxito total. Claro. Sería un éxito. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, el compañero Guichato solicitó la presa de Ámina y el puente de Ámina y se le aprobó en el Congreso. Pero al ser adversario de Danilo, nunca No se se ejecutó. disponibilizaron los recursos para ejecutarlo. Ahora, yo entiendo que debemos de buscar un mecanismo. El mismo Senado debería de proponer un mecanismo que cuando una obra se aprueba, que viene del Senado, que es el organismo más importante, de mayor peso que tiene la nación, el Congreso. El número uno del Estado. Exacto. Cuando sale de ahí una resolución del Congreso o un proyecto de ley, debería de ser obligatorio que se incluya en el presupuesto y que el presidente lo ejecute automáticamente, porque se supone que el Congreso es el estamento de mayor jerarquía a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, debería de ser así. Y yo no entiendo por qué falta de voluntad. Se logra, se aprueba y se echa al olvido. ¿Entiendes? No se ejecuta. Entonces, alguna sanción debería de tener el gobierno central para no ejecutar una ordenanza del Congreso Nacional. Debería de tener alguna. Ahora, es que hay un problema ideológico, sociopolítico. Sí, se dan muchos factores para que no pase. Los senadores son dependientes del gobierno central. Eso, en este país solamente se ve eso, diría yo. Porque usted va a Estados Unidos, o no diría que solamente en este país, pero más evidente en este país. En Estados Unidos, 5, 10 senadores de demócratas, por ejemplo, o republicanos, ahora mismo, que son los que tienen mayoría en el Congreso, toman una posición y apoyan una propuesta demócrata. Y el presidente que viene a cuestionarlo tiene que tener cuidado, porque cuando viene a ver lo interpelan y tiene problemas. ¿Entiendes? Entonces, partidariamente tú no lo puedes presionar para que apoyen X o Y propuestas, porque ellos se deben al voto de su comunidad, de su pueblo, o de su estado, vamos a llamarlo así. Entonces, yo creo que aquí nos falta mucho todavía para desarrollarnos políticamente, y siempre he dicho, y siempre hago el énfasis, que el problema está en el clientelismo. Si la comunidad, si el pueblo aprende a votar por el que tiene condiciones, por el que puede resolver y no vende su voto, tendríamos legisladores, congresistas de alto nivel que estuvieran empoderados, que ningún gobierno ni ningún presidente pudiera tutoriarlo o mandarle a dar órdenes. No debería de ser así, porque un senador es electo por su pueblo, tiene un poder representativo. Entonces, al final de cuentas, tiene un poder representativo figurado, porque el presidente de turno lo ayudó, le dio los recursos para ganar ese escaño. Entonces va a ser dependiente todo el tiempo. Lamentablemente esa es la realidad de nuestro sistema. Cambiando de tema, en un futuro podremos ver a Robert optar por un cargo electivo. Bueno, esas son cosas que uno no las elige. Yo siempre he dicho que son los momentos o los momentos que eligen las candidaturas. Las candidaturas no se eligen. Yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Si tú le preguntas al doctor Fernández si alguna vez pensó ser presidente, ni idea, dice, ni idea de que iba a ser presidente. Entonces, yo creo que son los momentos que van llamando, y el trabajo político que tú vas haciendo, que te va destacando y te va catapultando. Sí, pero en algún momento, de manera personal, ¿tú lo has considerado? Bueno, personalmente no me gustan las candidaturas. Yo te soy honesto, no me gustan. Pero cuando tú naces como político, tú siempre debes tener aspiraciones. Claro. Y tú aspiras, ya yo he pasado por muchos cargos internos. Yo no lo descarto que en algún momento aspire a una posición X, pero yo quiero como esperar que haya un desarrollo político como más creciente en la población, que la población vaya concientizándose. ¿Por qué? Porque ahora mismo una candidatura política es muy costosa, sale muy cara. Entonces, obtener recursos, quizá en 4 años más uno diga, bueno, el sistema político varió y la gente comienza a aportarte, a ayudarte, y se cambia el sistema como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú eres un candidato y te apoyan, te dan recursos, la gente confía en ti, aporta para que tú llegues a un cargo político y le devuelva, le retribuya eso al pueblo con tu gestión. Yo aspiro a eso,
Tal vez en algún momento podemos lograr que el sistema sea así. Pero mientras tanto realmente no creo, no tengo ese ímpetu. Por el momento. Puede ser que mañana sí, pero por el momento no tengo. No, yo le iba a decir que a los miembros de la Fuerza del Pueblo que no se cuidaran de ti. No. Robert, ya... A mí, Juan. Robert Gómez, Eso es mi de tocayo. aquí de la casa. En los minutos finales, Ya se fue la hora, wow. sí, ya. Esto va rápido. Tú iniciaste diciendo que había sido encargado de la juventud Sí, en el municipio de Mao. del municipio de Mao. Nuestro primer episodio de este proyecto, que se llama Entre Políticos, lo hicimos sin invitados, con la finalidad de hacer un llamado a los políticos tradicionales y a los jóvenes a la vez, de que a los jóvenes deben incursionar e interesarse por la política, para que vaya existiendo un relevo generacional dentro de los partidos políticos. Así es. También mencionaste que ha auspiciado a otros jóvenes Que para está en sintonía, ya sé. Yacer. Vayan Sí. los saludos para Yacer Saludos Feliciano para Yacer, en sí. Mao. Ya de manera global, más allá de la fuerza del pueblo, ¿qué llamado tú le haces a la juventud? ¿Qué tú podrías decirle desde tu experiencia vivida la importancia de la juventud en la política? Sí, mira. Lo primero es que yo creo que el futuro es de los jóvenes. Okay. Pero yo tengo cierta preocupación en esta generación nueva. Ahora mismo... ¿Hay temores? Sí, hay mucho temor porque realmente vemos que en la sociedad está reinando un estilo de vida. O sea, los jóvenes de ahora no quieren prepararse, los jóvenes de ahora creen que todo es fácil, que los padres tienen que darle todo, no quieren trabajar. La gran mayoría. Hay un sector que sí. Es una preocupación. Hay una minoría que sí. Pero al final de cuentas, yo a veces me pongo a analizar y digo, caramba, ¿y cómo un joven pierde 2 horas, 3 horas dándole seguimiento a un tipo como Santiago Matías, por ejemplo? O a un programa de esa magnitud? No es cuestionándolo ni quizá denigrándolo, pero al final de cuentas, yo soy de los pocos que le di muy poco seguimiento, valga la redundancia, a la Casa de Alofón. Yo veía episodios, pero al final de cuentas la mente de la juventud, ¿en qué está? No quieren estudiar, no quieren trabajar, no quieren desarrollarse. Entonces, la juventud, los jóvenes, son el futuro del mañana. Entonces, si nosotros no preparamos la juventud, ¿dónde va a ir nuestro futuro? Entonces, ahora mismo yo creo que principalmente nosotros, los que nos hemos dedicado a estos proyectos políticos, si en algún momento nos dan la oportunidad de llegar al Estado o al gobierno, tenemos que trabajar muy fuerte con diseñar políticas públicas para incentivar a la juventud a prepararse, a estudiar, a tener algún tipo de arte o de trabajo manual, ya sea por medio del Infotep, oye, hay que apoyar. La educación es el desarrollo de los pueblos. La educación es el desarrollo de los pueblos. Ahora mismo vemos que los jóvenes no tienen oportunidad. Muchos no tienen oportunidad. Muchos no pueden ir, no tienen la capacidad de ir a una universidad, ni tienen las condiciones. Entonces, ¿por qué nosotros los políticos o los que gobernamos no creamos políticas para que esos jóvenes que no pueden estudien? Más becas, créditos estudiantiles, para que lo paguen cuando sean profesionales. Programas de trabajo para el que no quiere estudiar. ¿Entiendes? Entonces, si te das cuenta... Carreras técnicas. Carreras técnicas, pero tenemos otro problema. Que si te das cuenta, en los 6 años de gobierno del PRM, y voy a mencionar el PRM porque es el que está en el gobierno de turno, el 70% de los empleos nuevos que se han creado son estatales. Entonces, un país que su infraestructura laboral crece, pero a nivel de carga para el Estado, no tiene desarrollo. No, ni está diseñado para la juventud, siendo diseñado, honesto. Sí. Porque tú vas a una empresa con un currículum y te exiges ¿Entiendes? de 5 años de experiencia, un joven de 18 años que apenas acaba de sacar su primera ¿Entiendes? Entonces, hay muchas formas de incentivar. Lo primero que yo he dicho es que aquí el término empresarial hay que modificarlo. Primero, las ayudas al empresariado. Tú como joven empresario quieres emprender, ¿y dónde tú vas ahora mismo
a buscar un préstamo, a buscar una ayuda con un proyecto No hay forma. de desarrollo. No lo hay. Y cuando logra ejecutarlo, los impuestos te comen. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que diseñar políticas públicas que vayan enfocadas a eso, a crear empleo por el sector privado, por empleo de calidad. No nada más traer zona franca, no nada más turismo, porque la gente me dice, muchos del gobierno dicen, no, la gestión de turismo ha sido la mejor del mundo. Sí, el Puro turismo, marketing. el turismo ha sido bueno, muy bien, es verdad, pero al final de cuentas esos recursos nada más figuran en el Producto Interno Bruto. Ese dinero queda por allá en una cuenta en Estados Unidos. No ha sido Pero tan bueno España. porque es un Pero grupito. algo que yo veo que el gobierno anuncia como un logro, uno de sus grandes logros, son las remesas que mandan Sí. los dominicanos. Como eso que ellos no que es un trabajan logro. allá. Pero Eso no es un logro del gobierno. Pero no entiende Ellos son que las pagan remesas allá. aumentaron un tanto por ciento. Eso no es un logro del gobierno. Wow. Eso sería un logro del gobierno norteamericano, pero no nuestro. Claro. Pero al final de cuentas, ahí tuve la falencia. Cuando tú dices que dependemos de las remesas, de lo que nos mandan la diáspora para acá. O sea, nosotros no deberíamos de depender tanto de eso. No, eso indica totalmente que hay precariedades aquí Pero y se están mucha- supliendo con esas muchas remesas. precariedades. Si aquí, por ejemplo, si a ti como joven te estuviera yendo bien y tu papá está en Estados Unidos, tu papá no tiene la necesidad de estar mandándote dinero. Entonces eso es lo que quiere decir que aquí hay mucha precariedad. Y eso, que no hemos salvado por el tema oro que tanto se le criticó al presidente Fernández. Si ese tema oro, que hoy una onza Troy cuesta $5,500, por ahí anda. Si no hubiese sido ese 50-50, hoy tuviéramos jodido. Que muchos hablan del 97.3, que desconocen del tema. Es una mala publicidad. Sí, entonces, es lo que te digo, ahora mismo hay varios renglones que están sosteniendo la economía dominicana. El oro, la remesa, ellos dicen que el turismo, pero yo digo que no. Esos números son Porque ese maquillados. dinero nada más entra a la cuenta de los dueños de los hoteles en otros países. Aquí nada más se queda lo de los empleitos y lo que traen los turistas de China. Eso es lo único que nosotros nos beneficiamos. Entonces, hemos visto un gobierno que ha descuidado del campo. Nosotros pasamos de ser un país que producíamos el 85% de lo que nos comíamos, hoy producimos menos del 45%. A exportar. A importar. Ahora importamos inflación. Entonces, ahí ha estado la falencia del gobierno. Además que hay otros puntos en la economía que no han sabido manejar. Si yo te digo que nosotros estamos botando 1.800 millones de dólares anuales en electricidad, en el sector eléctrico. Eso por sí una le ha mala quedado grande a este planificación, gobierno. Eso no tiene, oye, son 1.800 millones de dólares que tú lo pudieras estar invirtiendo en salud, en educación, en otras cosas. Es un barril sin fondo el sector Sí. eléctrico. Ha sido un desastre total. Entonces, ahí es donde yo insisto que el presidente no es que está desinformado, es que le ha dado pie a eso. En la No, porque rendición de cuentas pasada, Ahí recordemos, ahí no es un tema de información. Sí, atiende. Ahí es un tema de incapacidad. paso y te explico. No, no, Sí. desinformación voluntaria. Él no está mal desinformado, porque el 27 de febrero pasado, 2025, él decía que le íbamos a vender energía a Puerto Rico. Que sigue el proyecto todavía en pie. Pero se supone que él dijo eso porque a él le dijeron, mire presidente, estamos consumiendo tanto kilovatio hora y estamos generando tanto kilovatio hora. Podemos vender porque tenemos un excedente positivo. Entonces él sabía que era positivo Pero de y eso- no lo han manejado. De ese proyecto hay que explicar la verdad. Mira. Le vamos a vender energía a Puerto Rico, pero la empresa que le va a vender energía a Es Puerto privada. Rico es privada. Es Sí. privada. Pero mira, lo que yo Pero el creo- punto está, escúchame Robert, que tenemos la capacidad de generar esa energía, lo que no se administra como tú dices. Mira, lo primero que yo creo es que ahí hubo una mala intención, una intención malsana. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo el presidente o el PRM cuando ganó fue desacreditar Punta Catalina. Sí. Cuando Punta Catalina, y hay que reconocerle eso a Danilo, ha sido el proyecto más rentable en la historia de República Dominicana. Estamos hablando de una planta que ha generado 250 millones de dólares anual. Indirecto ha generado 250 más, alrededor de 500 millones de dólares. Punta Catalina se pagó en 5 años ese proyecto. En 5 años se pagó ese proyecto. Y quedó la estructura montada para construir otra planta ahí mismo. Y por un tema logístico, porque el presidente se le metió en la cabeza que había que construir en Manzanillo, que ahí hay que diseñar otros procesos de logística y de muchas cosas para poder operar una planta desde ahí.
cuando tú tenías Punta Catalina ahí mismo, que tú armabas una lista planta para operar año, otra. Armabas una planta en un año ahí mismo, quizá con un costo similar, y hubiésemos tenido mayor generación. Punta Catalina genera alrededor de 780 kilovatios, creo que genera, no tengo la información clara, pero es por ahí que anda. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido un gobierno que vuelvo y caigo al tema de la planificación. En el sector eléctrico ha pasado lo siguiente. En el sector eléctrico eso conlleva un tema de mantenimiento, de actualización de redes, ¿entiendes? De creación, porque la generación, la capacidad va disminuyendo, porque la necesidad va aumentando. Entonces, si tú no planificas cómo suplir eso, tú tienes el escollo que tiene ahora, que ahora tú estás comprando energía a 0.36 centavos de dólar. Ha tenido que alquilar casa para poder cubrir la necesidad interna del país. Retroceso. ¿Entiendes? Porque se llevó del tema de la energía verde. Esos son buenos proyectos, pero son proyectos que toman tiempo y que los recursos que ameritan son demasiados. Robert, ahí dame un paréntesis. Pero aún así, esos proyectos, lo que se dejaron en el gobierno del PLD, se le entregaron en el 20, todo produciendo energía. Y son proyectos sostenibles. Lógicamente. Porque realmente son ecológicos. Pero que el problema fotovoltaicos, los paneles, sí, eólicos, las sí, hélices. Pero para el momento. Pero por eso hablo de la planificación. El gobierno nunca se preparó, ni siquiera para el carbón de Punta Catalina. No. ¿Tú sabías que perdimos como 67 millones de dólares porque no se hizo el pedido a tiempo del carbón que necesitaba la planta para generar? Igual pasó en los pasaportes. ¿Entiendes? Entonces, este es el gobierno de la improvisación. Entonces, nos han salido muy caros porque no planifican nada. No tenían un plan de gobierno cuando llegaron. Ellos llegaron al gobierno por una coyuntura, porque en ese momento la división del PLD le abrió la puerta, pero no porque tenían la capacidad ni un plan de gobierno estructurado para poder enfrentar los problemas. No. Si tú te das cuenta, por ejemplo, el presidente Fernández tiene un plan de gobierno hasta el 2044. Que ya lo lanzó hace... No, eso está desde el 2012 estipulado. RD 2044. Ahí está todo planificado, todas las obras que necesita el país en el sector eléctrico, en el sector hídrico, salud. En salud, en todos los aspectos. ¿Entiendes? Entonces, Danilo fue más inteligente. Danilo se acogió al proyecto. Danilo siguió el mismo modelo de gobierno de Leonel Fernández y siguió desarrollando obras de importancia, de relevancia para el país. Pero este llegó y quiso cambiar el formato. Pero al cambiar el formato no hicieron nada. Porque la consecuencia la está pagando el país en todo. Finalmente, Robert. Decirle que llegamos a la parte final, a modo de cierre, un mensaje final a nuestra audiencia, a los simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, a tus compueblanos. Sí, mira, primero yo le diría que traten de buscar de Dios, porque Dios es el dueño del mundo y de todo, y es que nos provee todo. Y en segundo plano, que se afiancen y que se sumen al proyecto de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, que es la única esperanza que este país tiene para nosotros poder volver a retomar el país en el camino del crecimiento. Porque si por causa de la vida vuelve el pueblo y se equivoca, lo vamos a pagar mucho más caro. Que yo creo que no se va a equivocar, ¿verdad? Porque ya hemos vivido bastante. 8 años yo creo que es suficiente experiencia. Y demasiado. Y yo espero que sí, que logren concluirlo, porque realmente lo que estamos viviendo es bien difícil. Es un país en caos, nada funciona y todo lo que dejamos ha vuelto hacia atrás, ha retrocedido. Entonces, nada, yo lo que le exhorto a la población que crea en el proyecto de Leonel Fernández, que Leonel Fernández es un líder probado ya, una persona que se ha dedicado a gobernar, a dirigir este país, y que se sumen, que nosotros en el 28 vamos para el poder con la fuerza del pueblo. Dios mediante. Amén. Señores, muchas gracias por su audiencia. Recuerden compartir, darle like y suscribirse, y denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Esto fue Entre Políticos.